Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 74. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo 3. El poder estar entero propio y la temporalidad como sentido ontológico del cuidado. Párrafo 65. La temporalidad como sentido ontológico del cuidado. La caracterización de la conexión entre cuidado y mismidad no solo tenía como propósito el esclarecimiento del problema específico de la yoidad, sino que, además, debía servir como última preparación para la aprehensión fenoménica de la totalidad del todo estructural del Dasein. Es necesaria una inquebrantable disciplina en el cuestionamiento existencial para que el modo de ser del Dasein no se convierta en definitiva ante la mirada ontológica de un modo, aunque solo fuere puramente indiferente, del estar ahí. El Dasein se torna esencial en la existencia propia, que se constituye como resolución precursora. El cuidado, en el modo de la propiedad, contiene la originaria estabilidad del sí mismo e integridad del Dasein. La puesta al descubierto del sentido ontológico del ser del Dasein deberá llevarse a cabo fijando una mirada concentrada y existencialmente comprensora sobre la modalidad propia del cuidado. ¿Qué se busca ontológicamente cuando se busca el sentido del cuidado? ¿Qué significa sentido? La investigación tropezó con este fenómeno en el contexto del análisis del comprender y de la interpretación. De acuerdo con lo que ahí se dijo, sentido es aquello en que se mueve la comprensibilidad de algo, sin que ello mismo caiga explícita y temáticamente bajo la mirada. Sentido significa el fondo sobre el cual se lleva a cabo el proyecto primario, fondo desde el cual puede concebirse la posibilidad de que algo sea lo que es. En efecto, el proyectar abre posibilidades, es decir, abre aquello que hace posible algo. Poner al descubierto el fondo sobre el cual se lleva a cabo un proyecto significa abrir aquello que hace posible lo proyectado. Esta puesta al descubierto exige, desde un punto de vista metodológico, que se le siga de tal modo la pista al proyecto, usualmente tácito, que está a la base de una interpretación, que se vuelva patente y aprehensible el fondo de proyección de lo proyectado en el proyectar. Dilucidar el sentido del cuidado significa entonces examinar el proyecto que fundamenta y guía la interpretación existencial y originaria del Dasein, de tal manera que en lo proyectado por él se haga visible su fondo de proyección. Lo proyectado es el ser del Dasein, en cuanto abierto en lo que lo constituye como modo propio del poder estar entero. El fondo de proyección de esto proyectado, del ser abierto, constituido de esta manera, es lo que hace posible esa constitución del ser como cuidado. En la pregunta por el sentido del cuidado, se pregunta, ¿qué es lo que hace posible la totalidad de ese todo estructural articulado que es el cuidado en la unidad que se despliega en su articulación? Estrictamente hablando, sentido significa el fondo sobre el cual se lleva a cabo el proyecto primario de la comprensión del ser. El estar en el mundo, abierto a sí mismo, comprende originariamente con el ser del ente que es el mismo, el ser del ente descubierto dentro del mundo, pero lo comprende de forma no temática y aún indiferenciada en sus modos primarios de existencia y realidad. Toda experiencia óntica del ente, sea el cálculo circunspectivo de lo a la mano, sea el conocimiento científico positivo de lo que está ahí, se funda en proyectos más o menos transparentes del ser del respectivo ente. Pero estos proyectos implican un fondo de proyección del que en cierto modo se nutre la comprensión del ser. Cuando decimos que un ente tiene sentido, esto significa que se ha hecho accesible en su ser. Ser que, proyectado sobre su fondo de proyección, es quien, antes que ningún otro, tiene propiamente sentido. El ente no tiene sentido, sino porque, estando abierto de antemano como ser, se hace comprensible en el proyecto del ser, es decir, desde su fondo de proyección. El proyecto primario de la comprensión del ser da el sentido. La pregunta por el sentido del ser de un ente tiene como tema el fondo de proyección de la comprensión de ser que está a la base
de todo ser de ente. El Dasein, en lo que respecta a su existencia, está propia o impropiamente abierto a sí mismo. Existiendo, el Dasein se comprende de tal manera que este comprender no es una pura aprehensión, sino que es el ser existentivo del poder ser fáctico. El ser abierto es el de un ente al que le va este ser. El sentido de este ser, es decir, del cuidado, sentido que lo posibilita en su constitución, es lo originariamente constitutivo del ser del poder ser. El sentido de ser del Dasein no es algo otro y flotante, algo ajeno al Dasein mismo, sino que es el mismo Dasein que se autocomprende. ¿Qué es lo que hace posible el ser del Dasein y con ello su existencia fáctica? Lo proyectado en el proyecto existencial originario de la existencia se reveló como resolución precursora. ¿Qué es lo que hace posible este modo propio del estar entero del Dasein en lo que respecta a la unidad del todo estructural articulado? Desde un punto de vista existencial formal, y sin mencionar constantemente todo su contenido estructural, la resolución precursora es un estar vuelto hacia el más propio y eminente poder ser. Esto último solo es posible en tanto que el Dasein puede, en general, venir hacia sí mismo en su posibilidad más propia, y en tanto que en este dejarse venir hacia sí mismo, soporta esa posibilidad en cuanto posibilidad, es decir, existe. El dejarse venir hacia sí mismo, soportando la posibilidad eminente, es el fenómeno originario del porvenir. El hecho de que al ser del Dasein le pertenezca el estar vuelto hacia la muerte en forma propia o impropia, solo es posible en cuanto ese ser es venidero. En el sentido recién indicado y todavía por precisar con más exactitud, futuro no quiere decir aquí una hora que todavía no se ha hecho efectivo, actual, y que recién más tarde llegará a ser, sino que mienta la venida en la que el Dasein viene hacia sí mismo en su más propio poder ser. El adelantarse hace al Dasein venidero en forma propia, de tal suerte que el adelantarse mismo solo es posible en la medida en que el Dasein, en cuanto ente, ya viene siempre hacia sí, es decir, es venidero en su ser mismo. La resolución precursora comprende al Dasein en su ser culpable esencial. Este comprender quiere decir hacerse cargo, existiendo, del ser culpable, ser el fundamento arrojado de la nihilidad. Ahora bien, hacerse cargo de la condición de arrojado significa para el Dasein ser en forma propia, como él ya siempre era. Pero hacerse cargo de la condición de arrojado solo es posible en tanto que el Dasein venidero pueda ser su más propio, como él ya siempre era, es decir, su haber sido. Solo en la medida en que el Dasein es, en general, un yo he sido, puede venir futurientemente hacia sí mismo, volviendo hacia atrás. Siendo venidero en forma propia, el Dasein es propiamente sido. El adelantarse hasta la posibilidad más propia y extrema es el retornar comprensor hacia el más propio haber sido. El Dasein solo puede haber sido en forma propia en la medida en que es venidero. El haber sido emerge, en cierta manera, del futuro. La resolución precursora abre la correspondiente situación de la I, de tal manera que la existencia, al actuar, se ocupa de un modo circunspectivo de lo fácticamente a la mano en el mundo circundante. El resuelto estar en medio de lo a la mano de la situación, es decir, el hacer comparecer, actuando, lo presente del mundo circundante, solo es posible en una presentación de este ente. Solo como presente, en el sentido de hacer presente, puede la resolución ser lo que es. Un dejar comparecer sin distorsiones aquello que da. Actuando, toma entre manos. Un dejar comparecer sin distorsiones aquello que ella, actuando, toma entre manos. Volviendo venideramente así, la resolución te pone en la situación, presentándola. El haber sido emerge del futuro, de tal manera que el futuro que ha sido, o mejor, que está siendo, hace brotar de sí el presente. Este fenómeno, que de esta manera es unitario, es decir, como futuro que está siendo sido y que presenta, es lo que nosotros llamamos la temporeidad.
Solo en la medida en que el Dasein está determinado por la temporalidad, hace posible para sí mismo el modo propio del poder estar entero que hemos caracterizado como resolución precursora. La temporalidad se revela como el sentido del cuidado propio. El contenido fenoménico de este sentido, tomado de la constitución de ser de la resolución precursora, le da al término temporalidad su plena significación. El uso terminológico de esta expresión debe excluir, por lo pronto, todas aquellas significaciones del futuro, el pasado y el presente que nos asaltan a partir del concepto vulgar de tiempo. Esto es válido también para los conceptos de tiempo subjetivo y objetivo, o correlativamente inmanente y trascendente. En la medida en que el Dasein inmediata e irregularmente se comprende a sí mismo en forma impropia, es de suponer que el tiempo de la comprensión vulgar, pese a ser un fenómeno auténtico, sea empero un fenómeno derivado. Este surge de la temporalidad impropia, la cual tiene también su propia imagen, su propio origen. Los conceptos de futuro, pasado y presente provienen, en primer lugar, de la comprensión impropia del tiempo. La delimitación terminológica de los correspondientes fenómenos originarios y propios se enfrenta con la misma dificultad que afecta a toda terminología ontológica. En este campo de investigación, la violencia hecha al lenguaje no es antojadiza, sino necesidad impuesta por las cosas mismas. Sin embargo, para poder exponer en forma cabal el origen de la temporalidad impropia a partir de la originaria y propia, será menester llevar a cabo primeramente una elaboración concreta del fenómeno originario, aclarado hasta ahora solo de un modo rudimentario. Si la resolución constituye el modo del cuidado propio, y ella misma solo es posible por la temporalidad, entonces el mismo fenómeno alcanzado con vistas a la resolución deberá ser tan solo un modo de la temporalidad, de esa temporalidad que hace posible, por su parte, al cuidado en cuanto tal. La totalidad de ser del Dasein como cuidado quiere decir anticiparse así estando ya en un mundo y en medio de los entes que comparecen dentro del mundo. En la primera determinación de esta trama estructural se hizo ver que, con respecto a la articulación de esta estructura, era necesario llevar aún más atrás la pregunta ontológica, hasta poner al descubierto la unidad integradora de esta multiplicidad estructural. La unidad originaria de la estructura del cuidado es la temporalidad. El anticiparse así se funda en el futuro. El estar ya en acusa en sí el haber sido. El estar en medio de es posible por la presentación. Después de lo dicho, resulta obviamente improcedente entender desde la comprensión vulgar del tiempo el antes del anticiparse y el ya. El antes no significa un anteriormente, en el sentido de un ahora todavía no, pero sí después. Asimismo, tampoco el ya significa ahora ya no, pero sí antes. Si las expresiones antes y ya tuviesen esta significación temporal, que también pueden tener, al hablar de la temporalidad del cuidado, se estaría diciendo que el cuidado es, a la vez, algo que es antes y después, todavía no y ya no más. El cuidado sería entonces concebido como un ente que está y transcurre en el tiempo. El ser de un ente que tiene el carácter del Dasein se convertiría en algo que está ahí. Si esto es imposible, la significación temporal de dichas expresiones debe ser otra. El antes y el anticiparse indican ese futuro, que, en definitiva, hace posible que el Dasein pueda ser de tal manera que le vaya su poder ser. El proyectarse en el por mor de sí mismo, proyectarse que se funde en el futuro, es un carácter esencial de la existencialidad. El sentido primario de esta es el futuro. Asimismo, el ya mienta el sentido existencial y tempóreo de ser del ente, que, en cuanto es, ya está siempre arrojado. Solo porque el cuidado se funda en el haber sido, puede el Dasein existir como el ente arrojado que él es. Mientras el Dasein exista fácticamente, jamás será algo pasado, pero será siempre algo ya sido, en el sentido del yo he sido. Y solo puede haber sido mientras está siendo. En cambio, llamamos pasado a un ente que ya no está ahí.
Por consiguiente, mientras existe el Dasein, no podrá jamás constatarse a sí mismo como un hecho que está ahí y que con el tiempo llegará a ser o dejará de ser, y que ya en parte ha dejado de ser. Siempre se encuentra tan solo el modo de un factum arrojado. En la disposición afectiva, el Dasein se sorprende a sí mismo como aquel ente que él, mientras que es, ya era, es decir, constantemente ha sido. El sentido existencial primario de la facticidad radica en el haber sido. La formulación de la estructura del cuidado indica, con las expresiones antes y ya, el sentido tempóreo de la existencialidad y de la facticidad. Falta, en cambio, una indicación semejante para el tercer momento constitutivo del cuidado, el cadente estar en medio de, lo cual no significa que la caída no se funde también en la temporalidad, sino que insinúa que la presentación, en la que se funda primariamente la caída en lo a la mano y en lo que está ahí de la ocupación, queda en el modo de la temporalidad originaria, incluida en el futuro y en el haber sido. Estando resuelto, el Dasein se ha recuperado de la caída para existir, tanto más propiamente en el instante que abarca la situación abierta. La temporalidad hace posible la unidad de existencia, facticidad y caída, y así constituye originariamente la totalidad de la estructura del cuidado. Los momentos del cuidado no quedan reunidos por yuxtaposición, como tampoco la temporalidad misma se va constituyendo de futuro, haber sido y presente, a lo largo del tiempo. La temporalidad no es en absoluto un ente, la temporalidad no es, sino que se temporiza. Sin embargo, ¿por qué razón no podemos dejar de decir que la temporalidad es, en el sentido del cuidado, que la temporalidad es algo determinado de tal o cual manera? Solo será comprensible cuando se haya aclarado la idea del ser y del es en general. La temporalidad temporiza, y temporiza diversas formas posibles de ella misma. Estas hacen posible la diversidad de los modos de ser del Dasein, ante todo la posibilidad fundamental de la existencia propia e impropia. Futuro, haber sido, presente, muestran los caracteres fenoménicos del hacia sí, del de vuelta a y del hacer comparecer algo. Los fenómenos del hacia, del a, del en medio de, manifiestan la temporalidad como lo en este caso, por excelencia. Temporalidad es el originario fuera de sí, en y por sí mismo. Por eso, a los fenómenos de futuro, haber sido y presente, ya caracterizados, los llamamos éxtasis de la temporalidad. La temporalidad no es primero un ente que luego sale de sí, sino que su esencia es la temporización en la unidad de los éxtasis. Lo característico del tiempo accesible a la comprensión vulgar consiste, entre otras cosas, precisamente en que en él, en cuanto pura secuencia de horas sin comienzo ni fin, queda nivelado el carácter extático de la temporalidad originaria. Pero esta misma nivelación se funda, en virtud de su sentido existencial, en una determinada temporización posible, a través de la cual la temporalidad, en cuanto impropia, temporiza dicho tiempo. Por consiguiente, si se demostrara que el tiempo accesible a la comprensión común del Dasein no es originario, sino que deriva de la temporalidad propia, quedaría justificado que, conforme al principio más importante en que proviene de la denominación, llamemos tiempo originario a la temporalidad ahora puesta al descubierto. En la enumeración de los éxtasis, hemos nombrado siempre en primer lugar el futuro. Con ello quiere indicarse que el futuro tiene una primacía en la unidad extática de la temporalidad originaria y propia. Si bien es cierto que la temporalidad no surge por adición y sucesión de éxtasis, sino que se temporiza siempre en la co-originariedad de los mismos. Pero dentro de esta, los modos de la temporización son diferentes. Y la diferencia consiste en el hecho de que la temporización se puede determinar primariamente desde los distintos éxtasis. La temporalidad originaria y propia se temporiza desde el futuro propio, de tal suerte que, solo por ser venideramente sida, ella despierta el presente. El fenómeno primario de la temporalidad originaria y propia es el futuro,
La primacía del futuro variará de acuerdo con la temporización modificada de la temporalidad impropia, pero se manifestará también en el tiempo derivado. El cuidado es estar vuelto hacia la muerte. La resolución precursora fue definida como el estar vuelto en forma propia hacia la posibilidad de la absoluta imposibilidad del Dasein, tal como fue caracterizada. En semejante estar vuelto hacia su fin, el Dasein existe en forma propia y en su integridad, como aquel ente que él, arrojado en la muerte, puede ser. El Dasein no tiene un fin en el que solamente termine, sino que existe de un modo finito. El futuro propio, temporizado primariamente por la temporalidad que constituye el sentido de la resolución precursora, se revela así, también él, como finito. Es cierto, pero ¿no sigue el tiempo su marcha, a pesar de que yo no exista más? ¿Y no puede haber todavía en el futuro una cantidad ilimitada de cosas que vendrán desde él? A estas preguntas hay que responder afirmativamente. Sin embargo, ellas no implican ninguna objeción contra la finitud de la temporalidad originaria, porque no tratan en absoluto de ella. No está en cuestión lo que pueda todavía suceder en un tiempo que sigue su marcha, ni lo que pueda comparecer para un dejar venir así, desde ese tiempo, sino cómo está determinado originariamente en sí mismo el dejar venir así en cuanto tal. Su finitud no quiere decir primariamente una cesación, sino que es un carácter de la temporización misma. El futuro originario propio es el hacia sí, hacia ese sí que existe como la posibilidad insuperable de la nihilidad. El carácter estático del futuro originario consiste precisamente en que él clausura el poder ser, es decir, que él mismo está clausurado, y, en cuanto tal, hace posible el comprender existentivo resuelto de la nihilidad. El modo originario y propio del venir así es el sentido del existir en la nihilidad más propia. Con la tesis de la finitud originaria de la temporalidad, no se niega que el tiempo siga su marcha, sino que esa tesis solo pretende mantener con firmeza el carácter fenoménico de la temporalidad originaria, que se muestra en lo proyectado en el proyecto existencial originario del Dasein mismo. La tentación de pasar por alto la finitud del futuro originario y propio y, por consiguiente, la finitud de la temporalidad o de considerarla imposible a priori, proviene del constante presionar de la comprensión vulgar del tiempo. Si ésta conoce, con toda razón, un tiempo ilimitado y tan solo éste, con ello no se ha demostrado aún que también comprende ese tiempo y su infinitud. ¿Qué quiere decir eso de que el tiempo sigue su marcha y que sigue pasando? ¿Qué sentido tiene en general ese en el tiempo y en particular la expresión en el futuro y desde el futuro? ¿En qué sentido el tiempo es ilimitado? Todo ello exige ser aclarado si las objeciones corrientes contra la finitud del tiempo originario no quieren quedar sin base. Pero esta aclaración solo se podrá hacer si se ha logrado un planteamiento adecuado del problema de la finitud e infinitud. Y este surge de la visión comprensora del fenómeno originario del tiempo. El problema no puede formularse así. ¿Cómo se convierte el tiempo infinito derivado en el cual lo que está ahí llega a ser y deja de ser en temporalidad originaria finita? Sino, ¿cómo surge la temporalidad finita propia, la temporalidad impropia, y cómo temporiza esta, en cuanto impropia, un tiempo infinito desde el tiempo finito? Tan solo porque el tiempo originario es finito, puede el tiempo derivado temporizarse como infinito. En el orden de la aprehensión comprensora, la finitud del tiempo se tornará plenamente visible solo cuando se haya aclarado el tiempo ilimitado, para ser contrastado con ella. El análisis de la temporalidad originaria hecho hasta aquí puede resumirse en las siguientes tesis. El tiempo es originariamente temporización de la temporalidad y en cuanto tal posibilita la constitución de la estructura del cuidado. La temporalidad es esencialmente estática. La temporalidad se temporiza originariamente desde el futuro. El tiempo originario es finito. Sin embargo, la interpretación del cuidado como temporalidad no puede quedar limitada al reducido campo alcanzado hasta ahora,
aunque sus primeros pasos se hayan dado mirando hacia el modo propio y originario del estar entero del Dasein. La tesis de que el sentido del Dasein es la temporalidad debe ser confirmada en relación al contenido concreto de la constitución fundamental de este ente que ya hemos aclarado.